Los portales que llevan a la sabiduría y al conocimiento están siempre abiertos. La vida es realmente muy simple. Recibimos lo que hemos dado. Lo que pensamos de nosotros mismos llega a ser verdad para nosotros. Creo que todos, y me incluyo, somos responsables en un cierto % de todo lo que sucede en la vida, lo mejor y lo peor. Cada cosa que pensamos está creando nuestro futuro. Cada uno de nosotros crea sus experiencias con lo que piensa y lo que siente. Las cosas que pensamos y las palabras que decimos crean nuestras experiencias. Bienvenidos a Dos Lectores, a una nueva entrega de Dos Lectores. Hoy estamos en el multiespacio de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Santo Tomé porque estamos grabando desde la ciudad de Santo Tomé. Y bueno, estamos con mucha alegría porque la verdad que es una ciudad que se las trae, está tan bonita, a pesar de que es invierno y hace frío, la ciudad parece que floreciera. Y en esta primera entrevista con gente para estar y para celebrar la ciudad de Santo Tomé, recibimos al doctor Luis del Río Díez. ¿Cómo te va, Luis? Bien, Miguel, muchas gracias. Quería hablar ¿qué hace un médico en un programa de literatura? Y yo creo que a veces la literatura tiene mucho de medicina y la medicina tiene mucho de literario. Luis tiene una forma de enseñar su profesión, de dar a conocer lo que hace de una manera que yo diría que es casi como el trabajo de un escritor. Con esa sensibilidad y esa cuestión tan agradable y tan suave del decir. Y nos va a explicar un poco lo que es la medicina integrativa. ¿Qué es para alguien que viene de la calle, que no sabe nada, que va al médico cuando le duele cuando ya aparece el dolor, que ya es la última instancia, digamos? ¿Cómo le explicarías vos qué es la medicina integrativa? La medicina integrativa es una medicina que trata de sumar a la medicina convencional, que es la medicina que los médicos y médicas aprendemos en las facultades de medicina, que se denomina medicina convencional, alopática, occidental. Le suma y le complementa una serie de saberes que parten de las medicinas tradicionales, aquellas medicinas que se han ido transmitiendo de tradición en tradición, como la medicina tradicional china, la medicina tradicional india, tibetana, egipcia, y todo un universo de terapias complementarias. Cuando uno realiza esa sinergia, que es mucho más que la suma, la palabra sinergia es mucho más que suma, esa sinergia entre medicina convencional, medicinas complementarias, terapias complementarias y medicinas tradicionales, eso es medicina integrativa. Y surge porque en muchos casos, para muchas personas, la medicina que hacemos los médicos convencionales no lo alcanzaba. Y esto surge como una necesidad y la propia gente, las propias personas comenzaron a utilizarla, a servirse de los saberes y los propios gobiernos tuvieron que comenzar a considerar su incorporación en sus planes de salud. En muchos lugares ya están incorporados, en otros todavía no. Y la idea es contar que esto no reemplaza ni mucho menos a la medicina convencional, no viene en reemplazo de, por eso es que cuando uno escucha el término medicina alternativa, eso debería ser borrado de nuestro léxico. No es alternancia de nada, no es la alternativa a nada, es el complemento, es la integración, es la sinergia de un montón de saberes, muchos de ellos milenarios, que se suman a lo que la medicina convencional nos ofrece y aprendemos y estudiamos. Eso es un poco la medicina integrativa. Decime, y el tema de hoy hablábamos antes de comenzar el programa, pero bueno, es válido que lo retomemos ahora. Es lo llamado medicina holística. ¿Está bien dicho medicina holística? ¿Existe el término holística? Ya se ríe. En realidad, tanto por definición del año 1946 de la Organización Mundial de la salud por sí es holística. ¿Por qué? Porque considera los aspectos biofísico, psicosocial, cultural de una persona, de un ser humano. Cuando uno habla de salud,
ya está diciendo que debe ser holística. Si no es holística, no es salud. Por lo cual, el término holístico, que significa todo, del término holón, si nos vamos para atrás y hablamos de holón, de holograma, de holístico, que significa la totalidad, tanto la salud como la medicina deberían ser holísticas, deberían tomar al ser humano en su totalidad, en su complejidad, que no es esto que la gente está mirando, estos dos cuerpos físicos formados por átomos, moléculas, tejidos, órganos, aparatos, sistemas, sino que detrás de todo esto, o al lado, o arriba, al costado, donde quieran colocarlo, existen cuerpos sutiles que son parte nuestra y que son los que la medicina integrativa le da mucha importancia, porque la mayoría de lo que nosotros en medicina convencional llamamos enfermedades, primero se han producido en desequilibrios en esos cuerpos. Cuando ya se produjeron en el cuerpo físico, cuando se tienen manifestaciones, tanto como síntomas, lo que sentimos, como signos, lo que mostramos, ya ese cuerpo físico se afectó. Entonces, no es que lleguemos tarde, pero la idea es no llegar a ese momento. Por lo cual la medicina integrativa es básicamente una medicina preventiva. Y debe ser holística en el sentido de que debe considerar el cuerpo físico, debe considerar el cuerpo etérico, la energía vital, debería considerar el cuerpo astral o cuerpo de las emociones, el cuerpo mental, nuestro cuerpo de los pensamientos. Hoy sabemos que lo que más nos afecta son nuestras emociones. Hoy lo que nos mata, por así decirlo, es cómo interpretamos nuestras emociones. Hoy lo que deberíamos aprender y lo que deberían enseñarnos en los colegios, en las escuelas, es cómo gestionar nuestras emociones. Cuando Stanislaw Banrach, un biólogo que es muy escuchado, él jocosamente dice en sus conferencias: ¿quién cursó Emociones 1 en la escuela? Nadie. ¿Quién cursó Emociones 2 en el colegio? Nadie. Y yo comparto lo que él dice. Deberían enseñarnos qué es una emoción, cómo se produce, qué respuestas tienen, una respuesta fisiológica, una respuesta hormonal, una respuesta cognitiva, una respuesta conductual. Si nosotros aprendiéramos a reconocer esas emociones, a etiquetarlas, a no suprimirlas, a reinterpretarlas, a gestionarlas, te puedo asegurar que no tendríamos 300 millones de personas consumiendo antidepresivos o consumiendo ansiolíticos. Yo a veces pienso, ¿no? Yo creo que no sé cuándo me enfermo, cuándo nos enfermamos, porque me parece que, qué sé yo, antes del dolor, antes de, qué sé yo, de la quebradura o de somatizar, hay una ruta previa que no la hemos sentido, pero la hemos padecido. Yo creo que no es cuando dejamos de creer, es cuando dejamos de confiar. A mí me parece que la confianza en el entorno por ahí nos termina jugando una mala pasada, ¿no? La confianza en el otro, la confianza en uno mismo. Sí, muchas de las enfermedades, y puntualmente hay una que está de moda lamentablemente, como es la fibromialgia, está definida como la enfermedad de las emociones no expresadas. Y yo creo que, así como se le ha llamado a la fibromialgia de esa forma, podríamos decir cualquiera de las enfermedades que en medicina convencional llamamos enfermedades funcionales o de síntomas inespecíficos, porque no las podemos encasillar, no las podemos caratular porque no tenemos una etiología, tienen que ver con esto, de las emociones que no logramos expresar. Por eso yo decía recién que no tenemos que suprimir las emociones, tenemos que expresarlas, tenemos que reconocerlas, tenemos que etiquetarlas. ¿Para qué? Para que una vez sentidas, comprendidas, etiquetadas, manifestadas, poder gestionarlas. Si uno no sabe lo que busca, no reconoce lo que encuentra, dice el dicho. Nosotros siempre sabemos que hay algo que nos está pasando.
El asunto es que muchas veces lo tapamos por el trabajo, porque nos levantamos temprano, por los problemas que nos generamos nosotros mismos, por esta sociedad, por este contexto, por estas condiciones que la pandemia, que el virus, que la vacuna. Bueno, detrás de todo eso nosotros siempre tenemos la posibilidad de darnos cuenta. Una de las mejores definiciones de lo que es la consciencia, no la conciencia, sino la consciencia con S, es eso, darnos cuenta. Y cuando hablamos de expandir la consciencia, que podemos darle un montón de conceptos y poner un montón de palabras en ese concepto, para mí la mejor definición es eso, aprender a darnos cuenta. Y es un aprendizaje. Cuando lo aprendemos solo, que podemos hacerlo, es maravilloso. A veces necesitamos de alguien que nos enseñe. Que nos ayude, exactamente. Vamos a hacer una brevísima pausa. Vieron que les dije que valía la pena escucharlo a Luis, porque la verdad que es un encanto de persona y aparte un excelente profesional. Logramos, a pesar de tiempos tan particulares, avanzar en consolidar una institución de puertas abiertas con un consejo más abierto, más transparente y más participativo. Mirá todo lo que hicimos en www.consejosantafe.gov.ar. Bueno, este es un programa de literatura, pero yo quería que estuviera Luis porque de un tiempo a esta parte, a partir de, yo calculo desde que puedo más o menos registrar fines del siglo pasado y fundamentalmente todo lo que va del siglo XXI, del 2000, tuvo un auge muy importante en la literatura de autoayuda. Una literatura que a veces no está tan trabajada en el análisis crítico porque muchas veces no se sabe de qué trata. Y lo llamé a Luis porque Luis es un tipo que tiene justamente tiene una lecturas realizadas y puede hacernos una aproximación a eso que leemos, que nos hace bien, pero que no sabemos por qué nos hace bien. Yo voy a contar una experiencia personal. Yo hace unos años tuve una crisis bastante importante a nivel personal y bueno, venía haciendo terapia, me iba muy bien, me sentía bien, pero yo cuando descubrí una señora que se llama Luisa Hay, a mí se me aclararon muchísimas cosas. Y será el vosotras de los libros de autoayuda, pero a mí me sirvió. Y por eso la traigo, ¿no? Es decir, para mí me pareció interesante ese libro, me ayudó mucho, me sirvió. Entonces, ¿qué pasa con esa literatura? Que de golpe te sirve para cuadrarte, te sirve para pararte ante un problema, ante una realidad. ¿Cómo funciona? Me gustaría decir algo, Miguel. A todas las personas nos pasan cosas. Yo esto se lo suelo decir a los consultantes. Nosotros en medicina integrativa no usamos la palabra pacientes. Nos gusta más el de consultante y nos gusta más llegar al final de la consulta cambiando ese paciente a un verdadero paciente, vale decir que haga cosas por él. ¿Y por qué muchas veces uno le explica a ese consultante que a uno también le pasan cosas? Todos hemos hecho crisis, todos nos pasan cosas, todos hemos tenido bajones, todos hemos caído en pozos, por utilizar metáforas. A mí me gusta iniciar las charlas que doy con una pregunta que dice, no es mía la pregunta, después voy a decir de quién es,
que dice, ¿cuál es la mejor terapia? La respuesta, que obviamente la doy al final de la charla, y en el caso del ciclo de charlas que estoy dando, la voy a dar al final de la 10ª charla, y la mejor terapia es la que le sirve a esa persona. En el universo de terapias que hay, cuando digo terapias, uno a veces asocia terapia a lo psicológico. No, hay terapias de todo tipo. Pero vamos a poner en este menú inmenso que tiene la medicina convencional, la medicina integrativa, lo que hay que hacer con ese ser humano es ofrecerle, mostrarle, enseñarle en el sentido de mostrárselo, ¿no? No de ponerse en profesor de o de maestro de. Y cada ser humano, cada persona, tendrá que elegir cuál es la mejor terapia para ese momento, para esas circunstancias, para ese contexto. Yo siempre cuento en las charlas, y lo pongo en la diapositiva, a la frase de Heráclito de Éfeso, que nadie se baña en el mismo río 2 veces, ni porque el agua es la misma, ni porque nosotros somos los mismos. Ni vos, Miguel, ni yo, cuando salgamos de esta entrevista, vamos a ser los mismos. No, vamos a ser diferentes. Entonces, no hay una terapia universal que sirve para todo momento, para toda la vida, para todo... No. Y en esto yo creo que pasa lo mismo con la literatura, con los libros, con las películas, con las charlas. Una charla o un libro que tal vez yo lo saqué de la biblioteca y lo empecé a leer, lo dejo. Porque no era el momento, porque no era la situación, no era cuando lo tenía que leer. Y yo creo que así como en las terapias uno dice cuál es la mejor terapia, es la que le sirve a esa persona, creo que en los libros pasa exactamente lo mismo. Entonces, así como los libros de autoayuda o de superación personal se ponen de moda, yo soy muy cuidadoso al recomendar literatura porque uno no puede inducir a una persona a que lea tal o cual cosa porque a uno le sirvió. Creo que sí uno tiene que aprender a reconocer por qué circunstancias está pasando cada ser humano que viene a la consulta, y por eso la importancia de esto que en el coaching ontológico se utiliza, que es la escucha activa, que es realmente escuchar lo que nos está diciendo ese ser humano, qué le está pasando realmente, escuchar más allá de las palabras que nos está diciendo, para ofrecerle un menú de charlas, de libros, de entrevistas, de audiolibros a los cuales puede recurrir. A mí en lo personal me gusta mucho indagar en aquellos autores o autoras que hablan de vivencias personales. Si bien es cierto que una novela, una fábula puede servirnos a mí en lo personal, y esto es opinión personal, es como decían los griegos, es doxa, no es episteme, es una opinión. A mí me gusta mucho aquello que un ser humano lo puede reconocer en algo que ha vivido un otro, claro, o una otra, y que le puede servir. Esto no invalida que de pronto uno pueda leer a Rubin Sharma en El monje que vendió la Ferrari, ¿no? Pero bueno, tiene que interpretar qué nos quiere decir, por qué esta metáfora. A mí me gusta más, de pronto, Louise Hay o Luisa Hay, como acabas de decir. ¿Por qué? Porque cuando uno lee las primeras páginas de su libro, Usted puede sanar su cuerpo, o Usted puede sanarse a sí mismo, como quieran la traducción, ella cuenta una historia personal. Terrible. Que nos está diciendo, miren, yo pude. Y si yo pude, sí, es probable, es posible que ustedes también. Cuando uno escucha la historia de Helen Keller, uno dice, ¿cómo hizo esta mujer para superarse? Cuando uno escucha o lee a Boris Cyrulnik hablar de los patitos feos y hablar de la resiliencia y hablar de lo que le pasó a él en su vida personal y cómo fue capaz de salir adelante, me parece que son ejemplos fantásticos para que otra persona los pueda leer. A lo mejor en ese momento le sirve, y si no le sirve va a quedar ahí en esa memoria que nos queda ahí latente para decir, hay un libro que
me parece que me puede servir en este momento. Y como estos, podemos nombrar a Wayne Dyer, podemos nombrar a los amigos. Louis Hay formó la Hay House, la casa de Hay, que es el apellido de su esposo, en donde es muy interesante ver quiénes estaban, ¿no? Es decir, allí están Deepak Chopra, y si nombramos libros de Deepak Chopra, Las 7 leyes espirituales del éxito, si nombramos quiénes eran amigos, porque hace poco que falleció, estaba Wayne Dyer. Y Wayne Dyer podemos leer su libro, el más famoso tal vez, Tus zonas erróneas. Pero fíjate, Miguel, qué interesante lo que cuenta Wayne Dyer, ¿no? Él dice que el libro fue un bestseller porque la gente pensaba, cuando luego leía, que decía tus zonas erógenas. Erógenas, sí. Él lo cuenta y dice, y lo empezaban a leer y les gustaba tanto que fue un bestseller. Qué paradoja, ¿no? Es decir, un libro que se pensaba que hablaba de sexo, que hablaba de erotismo, y en realidad fue un libro que fue maravilloso. Maravilloso. Y después Wayne Dyer nos empezó a hablar del poder de la intención y del poder que tenemos cada ser humano dentro de nosotros para poder vencer aún un cáncer. Y de esto nos habla la epigenética. Y podemos ver documentales de Wayne Dyer o leer el libro El Cambio o El atardecer de la vida, así fue traducido. Viste que las traducciones de los libros muchas veces cambian en España y en Argentina tienen otra traducción. Pero bueno, esto es un libro, al que le guste el documental lo puede ver hecho documental, es un tipo de película. En ese mismo grupo aparece Gregg Braden, aparece Bruce Lipton con su libro La biología de la creencia. Gregg Braden tiene una cantidad de libros enormes y ha tenido lo interesante que es de tratar de fusionar toda esta cultura oriental con nuestra cultura occidental, sin adoptarla, sino adaptándola a lo que nosotros somos. El ejemplo más vívido de una adaptación es todos los libros de Jon Kabat-Zinn, que es un graduado en el MIT de Massachusetts, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Él crea, a partir de la meditación tibetana, crea un método que es el mindfulness. Hoy está de moda mindfulness o mindfulness, como quieran llamarlo. Y él tiene sus libros. Yo en las charlas suelo dar los PDF para que la gente los pueda bajar gratuitamente de internet, porque hay una realidad que los libros son costosos, los libros de papel son costosos. Algunos... En internet hay muchos videos. Sí, Louis Hay está completa prácticamente. Sí, Louis Hay está completa. Vos sabés que a veces a mí me pasa que por ahí hay autores, a mí Deepak Chopra me encanta. Leí La revolución cuántica, puede ser, La rebelión cuántica. Bueno, me encantó. Hacemos una pausa y seguimos en programa. Hay autores que no le logro entrar, no llegan a mí, y otros que me quedan resonando. Por ejemplo, me pasó, te digo el ejemplo de Louis Hay, que hay frases al día de hoy que a mí me dice algo y yo me lleva a volver a confiar en que las cosas, en que yo puedo, o sea, que yo desde
desde mi intencionalidad puedo modificar algo, ¿no? Cuando uno está perdido, porque hay momentos en que uno se pierde, por más creencia que uno tenga y por más fortaleza que uno tenga, uno no vive extrapolado del planeta. Por ahí la vibra de la realidad común te golpea y te inmoviliza en algún momento. Entonces esas son frases que vos decís, bueno, esto me sirve para engancharme de vuelta y retomar el camino, ¿no? En esto creo que va lo que charlábamos hace unos minutos atrás. Louise Hay es la terapia, entre comillas, que a vos te sirve. De pronto, otro autor que tal vez para otro sea magnífico y te diga, a mí me ayudó mucho esto, bueno, hay que buscarlos. Creo que en este tema de la autoayuda, yo siempre recuerdo al doctor, lo cito siempre, a Francisco Maglio, del cual podemos encontrar libros como La dignidad del otro o Mis pacientes me enseñan. Él fue el creador de los grupos de autoayuda en SIDA, en el Hospital Muñiz. Y él decía algo que me pareció muy interesante, más allá del poder que tiene un grupo. Él decía que a los pacientes con SIDA o VIH, como quieran llamarle, él decía que no les gustaban que le dijeran grupo de autoayuda, sino grupo de ayuda mutua. Claro. De ayuda mutua. Y me parece que esto es importante. Y a veces cuando nosotros le damos a un consultante una herramienta que puede ser un libro, puede ser una charla, puede ser un video, puede ser un audiolibro con voz humana, no aquellos que no tienen voz humana, le estamos diciendo, te ofrezco esto, te doy mi ayuda, nos ayudamos mutuamente. Este libro, cuando el doctor Francisco Maglio dice, mis pacientes me enseñan, es así. Nosotros aprendemos muchísimo de nuestros consultantes, de las cosas que les pasan, porque son las cosas que nos pasan a nosotros. Y si las sabemos aprender, y aprender con H, internalizarlas, tomarlas, nos van a servir a nosotros y tal vez nos sirvan para otras personas que nos van a consultar. Luis, nos tenemos que ir. Esto viste que es una cosa así, una exhalación cortita, pero bueno, por lo menos sembramos la semilla a la gente que le interese leer literatura de autoayuda. Para mí es un terreno inexplorado, es un terreno que está inexplorado desde la crítica literaria. Es una literatura interesantísima y vale la pena que haya gente, profesionales que trabajan sobre esa literatura, que vengan a charlarnos y vengan a hablarnos de cómo funciona. ¿En qué andás? Es decir, ¿estás dictando un curso en UPCN? ¿Qué días? ¿Cuándo? ¿Cómo es? Con la Secretaría de Cultura de la UPCN de Santa Fe armamos un ciclo de 10 charlas cada 15 días, los lunes. Se hace por la plataforma de streaming para los afiliados de la UPCN, pero bueno, dada la generosidad de la Secretaría, yo comparto mi link en mi Facebook y en Instagram. Es un ciclo de 10 charlas. La idea es que apenas se pueda poder hacer talleres sobre esto. Son charlas que lo que intentan es contarle a la gente de qué se trata esto, y en esas charlas yo cuento, muestro, pongo a disposición todo lo que te estoy contando a vos, Miguel. Es decir, en esa charla de cada autor yo pongo la cita, de cada autor que cito un libro, pongo el libro donde lo pueden descargar en PDF. Si pongo un video, pongo el link de YouTube donde lo pueden encontrar, bajar, ver. Y además siempre dejo a disposición mi correo electrónico para aquel que quiera preguntarme, consultarme, lo que necesite. Decilo. Mi mail es drdl, es las iniciales de Del Río 10 Luis, que es mi nombre, @intramed.net. Figura en Facebook como Luis del Río 10, nada original. Y después ahí deben estar apareciendo en los zócalos del programa. Bueno. Yo te agradezco que estés. Les agradezco a todos los que nos escuchan semana a semana. Les pido suscríbanse. Si les gustó el programa, suscríbanse, pongan un dedo paradito. Abajo aparece, ustedes en el canal de YouTube aparece la suscripción. Por favor, ponchen ahí porque a nosotros nos sirve muchísimo para que el programa siga funcionando. Y bueno, nada, agradecer a Santo Tomé todo lo que nos dio hoy, que nos brindó total libertad para hacer el programa
que terminemos de hacer. Y nada, hasta el próximo programa de Dos Lectores.